9 de la noche con 35 minutos. Estamos con el doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud, y un hombre conocedor del sector, para que nos dé su primera impresión de la nueva ministra también y de lo que debería pasar, qué actitud se debería tomar, cuál debe ser el cambio en realidad. La salida de la ministra Pesada, como la mayoría de ministros que han salido últimamente, no han llamado grandemente la atención. Eso preocupa en cuanto a las carteras, pero en el sector salud, ¿cómo lo ve usted, doctor Óscar Ugarte? Bienvenido, gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con usted y con todos. Mire, yo creo que la designación de la doctora Zulema Thomas es un acierto. No solo es una buena profesional, yo la conozco de hace varios años, sino que además es una buena gerenta. Ella, digamos, a nosotros nos forman como médicos, pero no necesariamente como gerentes. Claro. ¿Cierto? La doctora Thomas, aparte de ser una buena profesional, se ha especializado en gerencia en salud. Y ella es una de las gerentes públicos que han sido formados por servir en los últimos años. ¿Cuál ha sido el logro más importante, diría usted, que la conoce a la doctora Mire, Zulema? ella ha sido directora del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Primero de Breña. Ya. Y después pasó a ser directora del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Entonces, tiene una experiencia muy importante gerencial. Son institutos muy complejos, ambos. Ella ha tenido otros cargos antes, en otros niveles inferiores, entonces conoce el sector. Es, digamos, una ministra que, a diferencia de en algunos otros momentos, ella sí conoce, es del sector, sabe cuáles son los problemas, sabe además no solo los problemas hospitalarios, que podría ser una observación que alguien le quisiera hacer. No, ella conoce también el primer nivel de atención y estoy seguro que parte de sus preocupaciones va a estar no solo cómo mejorar los institutos y los hospitales complejos, sino además ese primer nivel de atención que tanto se necesita. ¿Y ella tendrá esa cuota que le faltan a la gran mayoría de ministros de la actual gestión, esa cuota de establecer un contacto político también en defensa de las políticas de Estado, en el sector salud, en las decisiones que se tomen, en salir al frente? A ver, yo creo que ella tiene una visión de ese estilo y por lo tanto estoy convencido que puede cumplir ese rol, que además es un rol que se va desarrollando, ¿no?, en la propia gestión, pero sí es importante que ella sepa, y es parte de lo que por lo menos personalmente quisiera recomendarle, identificar los riesgos que hay actualmente, particularmente a nivel de temas críticos de gestión y problemas presupuestales. Porque ya se ha venido evaluando en las últimas semanas que, por ejemplo, la gestión que termina no ha ejecutado adecuadamente el presupuesto, por ejemplo, en compra de medicamentos. Se ha dejado de comprar y hay un déficit de medicamentos. No se ha ejecutado adecuadamente las inversiones. Salud es uno de los sectores que ha dejado de invertir cuando hay tanta necesidad de inversión. Y también a nivel de la contratación de personal se mantiene presupuestos muy bajos, ¿no? Entonces, yo le haría dos recomendaciones. Una primera, tiene que pensar en una reestructuración del presupuesto ahora que estamos empezando el año. Porque es cierto que el sector, la función salud, digamos, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales en salud, más las sanidades, están teniendo un presupuesto mayor que el año pasado, en conjunto. De 16.000 millones se ha subido a 18.000 millones, que es con lo cual se empieza. Pero esa diferencia de inversión está básicamente, y no está mal que sea así, en reconstrucción de lo dañado por el niño costero del año 2017. Es importantísimo, ¿no? Es muy importante. Que no se ha podido ejecutar en este año y medio, digamos, desde que sucedió. Y ahora está bien que se le ponga dinero. Pero a eso tiene que ir, digamos, esa inversión tiene que ir acompañada de otras condiciones que son básicas. Recursos humanos, medicamentos y temas de gestión, no solo del ministerio, sino del conjunto,
y articulación con los gobiernos regionales para que la construcción o la reconstrucción de hospitales y centros de salud pueda funcionar. Claro, tenga sentido, porque ¿qué ganas con una infraestructura adecuada y muy bien armada si no tienes el material humano, por ejemplo? Yo le pongo, por ejemplo, el caso de recursos humanos. Los recursos humanos, como sabemos, no solo en salud, sino en general en la administración pública, están los que están en el régimen anterior 276, que son los estables, digamos, los permanentes, y los que son contratados a través del contrato de administración de servicios, los CAS, que máximo están por un año, luego hay que renovarles, etc. Entonces, lo que por lo general se amplía, se modifica, es el de los CAS, porque el otro es un régimen que está permanente y que tiene que gastarse sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mide recursos humanos, uno tiene que mirar en el presupuesto que se destina a los CAS, que es el nuevo personal que se puede incorporar. Cuando uno analiza los últimos años, uno ve que la contratación de personal CAS se fue incrementando desde el 2011, 12, 13, 14 hasta el año 2015. Fue el mayor nivel de contratación. Y luego el 16, 17 y 18 ha bajado. Y lo que está previsto para contratación de CAS el 2019 es lo mismo que el año pasado. O sea, no hay un incremento. Y esto, ¿cómo se refleja negativamente? Por ejemplo, departamentos que han sido afectados por el Niño Costero y donde se va a hacer inversión y en buena hora, como digo, en edificación o reconstrucción, el caso de Piura, el caso de Cajamarca, que son los dos departamentos más poblados después de Lima. Y afectados, ¿no? Y afectados. ¿Cuántos recursos humanos tienen en salud? Hay un indicador que es una medición pensando en profesionales, médicos, enfermeras, sí. Es decir, los que tienen el gran peso, digamos, de la solución de los problemas, que a nivel latinoamericano se mide más o menos, son 35 profesionales por cada 10.000 habitantes, el promedio latinoamericano. Ya. El Perú está en 31, está un poco por debajo. Ya, pero no tan lejos, ¿no? No tan lejos. Pero al interior del Perú hay una desigualdad muy grande. Por ejemplo, Callao está en 53, lo que está bien, digamos, porque está bastante premunido de recursos humanos profesionales. Arequipa, por ejemplo, está en 48, 49. Está por encima de ese rango de 35. Lima Metropolitana está en 37, ¿no es cierto? Ya. Pero estos dos departamentos, Piura y Cajamarca, tienen entre 19 y 20. ¡Wow! Bien bajo. Muy bajo. Entonces, podemos reconstruir bien lo que se ha destruido, pero si no le ponemos recursos humanos, eso no va a funcionar. Entonces, lo que debería hacer la ministra es incentivos para que personal de salud pueda trabajar en estas zonas. Pero más que eso es, porque había personal que ha dejado de trabajar porque le recortaron recursos, es destinar recursos para que estos departamentos, estas regiones puedan contratar personal y tener mayor capacidad operativa. Pero son instituciones que ya tenían un presupuesto, porque si de reconstrucción estamos hablando, ya tenían un presupuesto destinado para contratar médicos, enfermeras y todo lo demás, ¿no? Pero a un nivel bajo. O sea, este nivel que digo viene de hace años. Entonces necesitan un dinero adicional para poder contratar más personal y por lo menos mejorar su capacidad resolutiva. Ahora, ¿y esto es porque nadie quiere ir a esa zona? ¿En la zona existen pocos médicos? No, Piura, por ejemplo, es una de las regiones de la costa que ha venido creciendo. Claro, porque no estamos hablando pues de irte a la altura de Juliaca, que es lindo, pero digamos es en altura, trabajar es difícil en el frío. No. Yo creo Piura que tiene calorcito, yo creo clima, que simplemente Cajamarca también. También, yo creo que simplemente porque no se han dado los recursos suficientes, entonces se viene, digamos, trayendo desde atrás un déficit que hay que resolverlo con decisión, y eso es apostar a mayores recursos en estas regiones para que pueda contratar mayor personal y estar en mejores condiciones. ¿Y el tema de la medicina, doctor Ugarte? A ver, el tema de los medicamentos es otro tema crítico, porque en la función salud, es decir, ministerio, más regiones, más sanidades, el año pasado se tenía un presupuesto de 820 millones. ¿Cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto? Se ha ejecutado más o menos 500 y tantos. Por lo tanto, se ha dejado de ejecutar
más de 200 millones 300, ¿no? de compra de medicamentos. Como si no hiciera falta. Lo que se está reflejando en que hay escasez de medicamentos en los servicios, ¿no? Pero, ¿qué presupuesto está en el 2019? Lo que ya está aprobado y con lo cual se está empezando el año son 379 millones. Y el año pasado fue 820. No estamos hablando ni de la mitad. Menos de la mitad. Ahora, eso tenía una lógica, porque no sé si recordará que el año pasado se informó desde el ministerio que se iba a comprar para 2 años. Ya. Es decir, el año pasado y este año. Pero como no se ha ejecutado, se ha dejado de comprar medicamentos, entonces hay un déficit. Pero eso habla de una muy mala administración del sector. Exactamente. Bueno, esos son los problemas que creo tiene que resolver urgentemente la doctora Toma. Yo estoy convencido que ella va a hacer todos los esfuerzos necesarios, pero eso significa además tener los equipos técnicos competentes para poder resolver el asunto de inversiones, de compra de medicamentos, de contratación de personal. Y no es que no existiese, había personal que estaba entrenado en eso, pero que en los últimos años fueron cambiados y reemplazados por personal nuevo que ha hecho su primera experiencia, digamos, en estos rubros. ¿Y eso por qué? ¿Que funcionó el tarjetazo? Digo, lo normal es que tengas el personal de experiencia a tu costado. Bueno, por ejemplo, en el caso de las compras, personal que ha venido haciendo compras masivas de medicamentos fue reemplazado por personal que no tenía la experiencia. No tiene ningún sentido eso, mi estimado doctor. Por eso yo creo que esta es la gran oportunidad de poder recomponer equipos con experiencia. Y yo creo que la doctora Toma, con su mirada gerencial, va a poder apuntar a eso. Y estoy seguro, porque creo que su designación ha generado bastante expectativa en el sector, va a tener apoyo de profesionales de las diversas disciplinas, ¿no? Ahora, va a tener que ver también en algún momento el tema salarial, porque si no, las huelgas se le van a venir como a todos los ministros, ¿no? Ahora, hay una partida en este rubro que está incorporada en el presupuesto. La verdad no sé si es suficiente para las demandas, pero si no lo fuere, es parte de la reingeniería del presupuesto que tiene que hacer, ¿no? Porque efectivamente creo que hay que resolver los problemas no solo de contratación de nuevo personal, sino del personal existente, y resolver las demandas que pudieran haber, pero además resolver el tema de las inversiones, resolver el tema de compra de medicamentos, que son los puntos críticos, aparte de uno que ya está también anunciado como tema crítico, que es el del CIS. El CIS tuvo el año 2018 2.200 millones de presupuesto y este año le están dando 1.700 millones, o sea, hay 500 millones menos. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? Que el CIS no va a poder devolverle a los hospitales lo que normalmente tiene que devolver por los gastos que hacen los hospitales al atender. Y hay un tema con el CIS también. En asegurados. algún momento se quiso hacer una especie, no sé si el nombre correcto sea purga ya, pero una especie de transparencia del CIS, ¿no es cierto? Diciendo, oye, tiene como 17 millones de asegurados y no existen tantos pobres en el país, por lo menos en pobreza extrema, hay que hacer una limpieza y se comenzó a retirar algunos asegurados del CIS, pero esto además se paró de hacer cuando recién se empezaba. Por un error, creo yo, que no es correcto que el CIS sea solo para las personas en pobreza extrema. La norma, es decir, la ley con la cual se inició el CIS decía pobreza, no pobreza extrema, pobreza, que es más amplia. Pero luego se ha ido incorporando con ley y por lo tanto está normado. Y recién nacidos. Gestantes, personas, por ejemplo, vulnerables, es decir, que están en riesgo, que aún no siendo pobres, están en riesgo de estar en una situación crítica respecto a salud, como es lo que ha pasado con el fenómeno del niño. ¿Cuántos cientos de miles de personas que no estaban consideradas pobres y no eran calificadas como beneficiarios del CIS tuvieron que entrar a los planes del CIS porque pasaron de un momento a otro a condiciones de pobreza, justamente por los efectos de las emergencias? Si eso no se prevé, a la hora de los loros no hay forma de atenderlo, ¿no es cierto? Entonces, el criterio, y es por eso que no se ha podido retirar
a esos 16 o 17 millones, porque es gente que cuando han ido los técnicos a ver, es gente que necesita. Entonces, lo que hay que asumir es que efectivamente la situación del país requiere atenciones de este tipo y lo que hay que adecuar son los recursos, y si no se puede todo a la vez, hay que hacerlo progresivamente, pero no en el sentido de ir disminuyendo el financiamiento, sino al contrario, de ir incrementando, ¿no? Yo creo que el equipo que acompañe a la doctora Toma, que dicho se paso, se presenta ya mañana en el ministerio, va a tener que apoyarla en esta gestión porque ese es un trabajo en equipo, ¿no? Y yo creo que ella lo que ha demostrado en su experiencia es que sabe armar equipo, que tiene confianza en profesionales con experiencia y seguramente todos estaremos dispuestos a apoyarla en lo que sea necesario. Muy bien, y hay varias cosas con papas calientes que va a tener que asumir la doctora y varios ángulos que ver y desarrollar en su gestión. Sin duda, ¿cierto? Así es. Le viene algo complicado, pero vamos a ver, ya hay que empezar a ver estas cosas ya, vamos a tratar de chavarrizarnos un poco y ver temas de fondo para nuestro país, como el sector salud, por ejemplo, que tiene nueva ministra, y hay que ver qué actitudes va a tomar. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y la mejor de las suertes a la doctora Toma. Sí, ojalá que a ella le va bien y a los peruanos nos va bien. Gracias al doctor Oscar Ugarte por haber estado con nosotros.